Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor Conrado Ramos. ¿Encontró mucho clientelismo? No. En las áreas donde hay tradicionalmente mayor, yo diría patronajo, que es la palabra más académica, porque el clientelismo es una palabra que involucra todo, no es solamente la entrega de cargos públicos. Yo te puedo hacer clientelismo si favorezco a tu empresa privada con alguna cosa del Estado. Pero el que milita repartiendo volantes, pintando paredes, todo eso no tiene empresa. Eso es patronajo. ¿Y encontró patronazgo? Es designar gente por motivos políticos dentro de la maquinaria del Estado. Exacto. Es lo que yo estudié durante 10 años, publicamos un libro mucho de eso? con Pittsburgh University Press. De eso, el Uruguay es de los países que menos, en la región, que menos patronajo político tiene. Tiene un patronajo en determinadas áreas más asociadas a programas sociales, en servicios descentralizados y en salud, hay una cuota, las comisiones de apoyo es una cosa muy poco transparente en materia de ACE, ahí hay patronajo partidario, ¿no? En empresas públicas está mucho más reducido, por abajo la entrada sí está mucho más en sociedades anónimas de empresas o en personas públicas no estatales, hay mucho menos controles. Ahí la puerta está abierta grande. Ahí hay una puerta grande al patronajo. O sea, lo que yo llaman patronajo, el clientelismo ahí... Lo que se dice el Estado en las sombras, el Estado de los... O sea, esa es la puerta de entrada política para trabajar. Hay una puerta de entrada ahí, la Corte Electoral, que de luego se va hacia otras dependencias del Estado, y después es por lo alto. Yo creo que el Uruguay tiene excesiva cantidad de cargos de confianza. Yo soy un cargo de confianza. Y creo que tenemos... ¿Usted no le parece que su cargo tendría que ser de confianza, tendría que ser técnico? Eso es una buena pregunta, porque la dirección del servicio civil yo creo que tendría que ser una mezcla de confianza política con capacidades técnicas. Alguien debería revisar si yo tengo las credenciales técnicas para ocupar este cargo. O sea, no es porque le tocó por cuota por el Partido Independiente. Hay países donde el director del servicio civil, o el equivalente, la Civil Service Commission o lo que sea, es alguien que es designado con acuerdo político, pero que pasa por credenciales técnicas como si tuviera venia parlamentaria. Lo que pasa es que ya sabemos que las venias parlamentarias hay acuerdos políticos y llega gente sin ningún currículum. En Uruguay se intentó con las unidades reguladoras URCE y CURSEA para que duraran incluso por fuera del periodo de gobierno, pero lo que sucede, cada vez que asume un nuevo gobierno, saca lo que está y pone nuevo. Es que no tenemos constitucionalmente la posibilidad de tener autarquías, como hay en otros lados, organismos con real autonomía. Yo sí creo que hay una reforma de la Constitución que podría valer la pena, si se quisieran reformar otras cosas, entre otras el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ¿eh? Tendría que autorizarse más el tema de las autarquías. O sea, que vean organismos los organismos reguladores tienen que tener una independencia que en Uruguay no la tienen. Que resistan periodos de gobierno, o sea, que no tengan nada que ver con el periodo de gobierno. Exactamente, sobre todo en organismos reguladores. Nosotros tenemos un problema con todo lo que sea regular al Poder Ejecutivo. Los poderes ejecutivos no les gustan que los regulen y son muy débiles los mecanismos. La Junta de Transparencia, Tribunal de Contencioso, el propio Poder Judicial por desfinanciamiento, la Fiscalía, que pertenece al Poder Ejecutivo, pero que tiene problemas de financiamiento muy grandes. O sea, todo lo que sean organismos de contralor. ¿Y usted reformaría la Constitución para que tenga un poder directo sobre el Poder Ejecutivo, por ejemplo? Para que haya más autarquía, para que haya más autonomía de los organismos reguladores, que en Uruguay no es una de las reformas de Estado pendientes. Tú tenés organismos reguladores que están dentro de los ministerios. Tenés organismos reguladores como servicios descentralizados. Y escuché propuestas de poner organismos reguladores como personas públicas no estatales, lo que es un disparate. O sea que tenemos un gran mareo con todo lo que es... O sea, esto sirve para que haya menos control en Uruguay. El actual sistema. El actual sistema no tiene el fortalecimiento institucional que debería tener para que las regulaciones, la calidad regulatoria en Uruguay fuera de los índices de gobernanza. Eso lo hemos discutido mucho en el Departamento de Ciencia. Por ejemplo, al Tribunal de Cuentas le gustaría que tuviera... En el Departamento de Ciencia Política hemos discutido mucho esto, de por qué tenemos tantos bajos índices de corrupción teniendo organismos de contralor y de regulación tan débiles. ¿Y usted le cree a los bajos índices de corrupción? Sí.
Lo que sucede es que creo que tenemos un equivalente funcional, que es la alta competencia que tenemos en el sistema de partidos y la coparticipación en los servicios centralizados y empresas públicas. O sea, los partidos políticos son los que terminan controlando entre y denunciando sí, corrupción. Y se arma escándalo en el Parlamento. O sea, hay posibilidades de hacerlo. O sea, lo que no se hace formalmente, informalmente se está ocurriendo en Uruguay. Yo creo que el control que tienen los partidos entre sí es muy sano para la calidad democrática y ¿Si para no habría más los corrupción bajos. en Uruguay? Sí, seguro que sí. Con menos control entre los propios partidos políticos y con menos... O sea, comisiones investigadoras, Tú puedes pedido decir, informe, todo. puedes decir, la interpelación, nunca pasa nada, nunca renuncia el Pero sí ministro, pero es pasa. un escándalo político. Pasa, tiene consecuencias y se pagan políticamente. Y eso tiene que ver también con la información, aunque no sea completa. Todos los que están en un directorio con mayoría del gobierno siempre se quejaba la oposición y a ver si... De que los controlan. Se quejan de que tienen poca información, de que no les dan la información suficiente. Pero siempre algo de información se consigue. O la propia denuncia de tener poca información. Y eso frena no corrupción. Es buena. Y eso es un antídoto fuerte a tener mayores niveles de corrupción. Es una interpretación que hacemos algunos politólogos. O sea, pero usted no haría hacemos. preceptivo que por ejemplo, las empresas del Estado tengan siempre la oposición adentro, porque hoy es facultativo. Hoy el gobierno que gana designa si quiere todos para él. Yo creo que es un buen... eso se incorporó en la Constitución del 18, lo hemos estudiado con Jorge Lanzaro, hemos escrito sobre eso, creo que es una buena solución que tiene el Uruguay. Pero hoy no es preceptivo, hoy no es obligatorio. No es preceptivo, es un acuerdo político. Y quizás haya que dejarlo como acuerdo político, porque el partido que no designa o que no llega a acuerdos también paga sus costos políticos. Cuando Vázquez no acordó y la oposición no entraba, la oposición se lo recordaba permanentemente. Y eso a la ciudadanía no le gusta, por lo general. Entonces no todo tiene por qué ser coercitivo. ¿Le daría al Tribunal de Cuentas la potestad de trancar una compra? Hoy no puede, Sí. Hoy se puede reiterar el gasto y avanza. Pero habría que distinguir entre observaciones sustantivas y no sustantivas. Pero le daría el poder de trancar. Las sustantivas sí. Que hoy no tiene Yo creo ese que poder. tendría que tener efectos suspensivos. No las no sustantivas. El Tribunal de Cuentas hoy en día tiene que hacer un montón de observaciones. Yo he reiterado gastos que me ha hecho el solo. O sea, usted le pasó por arriba al tribunal también, entonces. Que no tiene ningún sentido la observación. El propio tribunal te dice lo tenemos que hacer porque formalmente no hay más remedio que hacerla. Estas observaciones no las tendrían que estar haciendo, hay que reformar mucha cosa en ese sentido, que se observe lo sustantivo, lo grande y que tenga... Y en lo efectos grande sí, suspensivos. si el Tribunal de Cuentas dice no se avanza. Sí, claro, tendría que tener efectos suspensivos. No puede hacer una licitación grande que lo observe el Tribunal de Cuentas y se reitere el gasto. Porque en definitiva empieza a debilitarse el instrumento. Creo que en eso sí. Pero eso lo hemos propuesto en el programa del Partido Independiente, lo puedes encontrar eso. Y no caminó. No caminó. Y además no estaba solo en el Partido Independiente. Siempre se propone. Luego cuando el gobierno de turno luego no lo implementa. Para irnos, ¿quien manda en Uruguay se llama burocracia? No. Tiene un poder la burocracia y tiene un poder de tranca importante. La burocracia participa menos de lo que debería participar en el diseño de políticas públicas. Es más, no se la capacita para eso, que en otros lugares sí. En Inglaterra, en los países anglosajones, los burócratas van a defender la posición del ministro del Parlamento. Le preparan los informes. Una mala jugada de la burocracia lo puede hacer quedar muy mal, pero no lo hacen, porque está en una cultura de el gobierno de turno, hay que ser leal al gobierno de turno. No importa si me gusta o no me gusta. Por lo tanto, acá la burocracia tiene muy poco poder en cuanto al diseño de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque los cargos políticos se rodean de sus propios asesores que lo traen de afuera y por lo general la burocracia se la mira con recelo, desconfianza o no Pero sabe. no es la que dice, vos igual vas a estar un ratito pero acá. está la otra parte. Entonces no me dejas terminar. Ah, bueno. Pero está bien lo que decís porque vas siguiendo el hilo, pero está la otra parte del poder que sí tiene la burocracia. Yo no te puedo responder que la burocracia gobierna, porque esta primera parte que te dije no gobierna. Pero en la segunda... Pero hay otra parte de la burocracia que sí gobierna, y que es que saben cómo hacer las cosas, y tienen redes. Entonces, una jurídica se comunica con la otra, la contaduría se comunica con la otra, y después algún jerarca que no quiere pasar como que tienen informes de jurídica o contables
que no son favorables, te trancan algo. O sea, tiene capacidad de veto, no ilimitada, en absoluta, pues se la puede pasar por arriba, pero es una capacidad no despreciable. O sea, termina siendo un poder dentro del Estado. Limitado. Poder al fin. La política en Uruguay sí, pero manda. Poder al fin. No manda la burocracia, manda la política. Sí, pero eso no quiere decir que la burocracia no tenga su poder. Doctor Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, gracias por ser parte de Quién es Quién. No, gracias a ti por el cuestionario. Gracias nuevamente por acompañarnos en un programa más. Le recordamos, como siempre, hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.